Vamos a compartir hoy un mensaje sumamente importante. Quiero saludar a los que puedan estar viendo este video. Para mis seguidores de YouTube en la cuenta Código Apocalipsis, quiero decirles que verdaderamente en este video van a escuchar palabras muy sensatas y muy profundas, porque casi todo lo que voy a leer son pasajes bíblicos. Que compartan este video, que hagan llegar a otros más, porque es palabra de Dios. Y voy a empezar justamente con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice el apóstol Pedro: tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. 2 de Pedro 1:19. Entonces el apóstol Pedro nos dice claramente que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia, hermanos. Ninguna otra profecía. No escuchen, a veces sale en TikTok, en otras redes sociales, eso, Moni la vidente, Walter Mercado, fulano, maestro esotérico. Eso, hermano, ni un segundo no tienen que ver en su casa. Esos son totalmente, operan bajo demonios. Nunca hay que escucharle. Nosotros tenemos que escuchar la palabra profética más segura, que es la Biblia. Vamos a ir mirando, porque nosotros ahora tenemos una situación en Israel. Hoy es el domingo 8 de octubre, ayer sábado, Shabbat, en el pueblo de Israel. La organización terrorista Hamas empezó a invadir Israel de una manera sorpresiva de hacia el sur, entrando con paracaídas, parapentes y otros sistemas que no llamaron la atención de los radares, y entraron miles de ellos a asesinar violentamente a niños, mujeres, hombres, civiles inocentes. Muchos de ellos estaban durmiendo en su casa, viendo televisión algunos, desayunando ya algunos porque estaba amaneciendo, y allí de una manera cobarde vinieron y les mataron violentamente, y esto provocó la ira del pueblo y del gobierno de Israel. Entonces, nosotros tenemos que saber que el rapto de la iglesia está demasiado cerca. ¿Y qué tiene que ver Israel con el rapto de la iglesia? Y todos sabemos, nosotros como creyentes, hijos de Dios, que el verdadero reloj profético de Dios no es la iglesia, es Israel. Lo que acontece en Israel es lo que marca el plan de Dios para la humanidad. Nosotros estamos así como anexados a ese proyecto. Ahora, la Biblia dice que Israel ha sido formado en Abraham. ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 4,000 años, hermanos. Aproximadamente 4,000 años. Desde Adán hasta Abraham, 2,000 años. Desde Abraham hasta Jesús, 2,000 años. Desde Jesús hasta ahora, 2,000 años. Son en total 6,000 años de historia. Abraham, que Dios formó la nación de Israel hace 4,000 años aproximadamente. Ahora, luego sabemos que todo lo que ha pasado a Israel hasta que vino Jesucristo el Mesías, y ellos le rechazaron. Y entonces Israel fue sacado del plan de Dios, que también era plan de Dios que eso acontezca para que surja un pueblo, dice Hebreos, que ni siquiera es pueblo, pero que pasó a ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios que se llama iglesia. Y con este pueblo, que somos nosotros la iglesia, Dios pone a celos a Israel. Ahora, dice el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Escuchen. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe pasarán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí estamos viendo, hermanos, algo muy espectacular. Primero, que el arcángel le dijo a Daniel que había 70 semanas sobre la nación de Israel. Esas semanas eran de años. Eso dice Levíticos 25:8, te daré semanas proféticas que serán de años. O sea, una semana es 7 años. Y el arcángel le dice a Daniel 70 semanas. Primero dice 7 semanas. Desde la orden para reedificar Jerusalén, que lo dio el rey Artajerjes a Nehemías para reedificar la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, desde allí empezó a correr el calendario y la reconstrucción de Israel duró exactamente una semana, 7 semanas de 7 años, que fueron 49 años. Y allí se reconstruyó Israel. Después dice 62 semanas más hasta la muerte del Mesías, príncipe dice. Y allí pasaron 7 más 62, ¿cuánto es? 69. ¿Cuántas semanas le dijo el ángel? Le dijo 70 semanas. Se cumplieron 69 y quedó pendiente una semana. Esa semana se llama la 70ª semana del profeta Daniel, donde Dios va a quitar a la iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que salir para que empiece el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis va a durar 7 años, una semana profética de Israel, que son 7 años, una semana de 7 años, de acuerdo a Levíticos 25:8. Entonces, la iglesia tiene que ser sacada para que termine el plan de la iglesia y Dios vuelva a tratar con Israel una semana que le falta. Y esa semana se divide en 2, porque dice a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendrán las abominaciones y vendrá el destructor hasta que todo pueda ser consumado. Esta profecía de Daniel se cumplió tan perfectamente que ahora solamente queda esperar la semana número 70. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice la Biblia? Que Israel endureció su corazón, rechazó al Mesías. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que entremos todos los que somos gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos judíos. La Biblia solamente hay 2 clases, los judíos y los gentiles. Los judíos son los de Israel, los hebreos, y todo el resto del mundo somos gentiles. Pero de entre los gentiles, dice la Biblia, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, Dios abrió la salvación por medio de Jesucristo y formó la iglesia. Y de esa iglesia hoy estamos aquí nosotros firmes sobre la faz de la tierra. Pero cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, de los salvos gentiles, entonces luego Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, ¿qué ocurrirá? Ahora estamos en el tiempo de los gentiles, la iglesia, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Cuando se complete el número, nos vamos.
y Dios vuelve a tratar con Israel. Yo te aseguro, hermanos, que lo que pasó el día de ayer, que fue el 7 de octubre del 2023, hermanos, es la mecha que encendió el fin. Te puedo asegurar y te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Hermanos, esto empezó. Además de eso, ¿saben qué estaban celebrando ayer? 50 años de la última guerra, del último ataque grande que tuvieron. Era prácticamente como un jubileo que se completó ayer. Y se tenía que completar ese jubileo de 50 años, de 120 jubileos que eran. Ayer se completó el ciclo y empezó ya la recta final. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 3 dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen ustedes necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que saber perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Qué cosa? Vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esta palabra, paz y seguridad, es la que se está usando permanentemente en los últimos tiempos, hermanos. Vamos a mirar lo que justamente estaba diciendo en la ONU Benjamín Netanyahu. Y aquí está todo el conflicto que estamos viviendo. El acuerdo de paz. Pero los palestinos quieren ser reconocidos como Estado. Está bien, pero quieren como capital Jerusalén. Y ahí no puede haber acuerdo. Porque Jerusalén es de el pueblo judío. Todo lo demás se puede negociar, la franja de Gaza, los asentamientos, se va, viene, se hace, se echa, se vuelve. Hay un montón de problemas allí. Pero el problema principal es Jerusalén. El fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Yasser Arafat, se reunió en una oportunidad con George Bush padre, el papá de George Bush, el primer George Bush que fue presidente de Estados Unidos. Y George Bush le dijo: te vamos a dar el mundo entero y dejarle en paz a Israel. Dejarle en paz a Jerusalén. Y Yasser Arafat le dijo: no queremos el mundo, queremos Jerusalén. Ahí está el problema, hermano. Capital de Israel es Jerusalén. Los palestinos dicen que es de ellos. Pero quiero atender un detalle muy importante. Benjamín Netanyahu habló de un acuerdo de paz entre el pueblo árabe y el pueblo judío. Específicamente, él está hablando de Arabia Saudita, que es lo que se están acercando con Israel. Y veíamos nosotros que cuando digan paz y seguridad, iba a venir sobre ellos destrucción repentina. ¿Se cumplió o no se cumplió? Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis acerca de los sellos? Porque dice acá que miró y había un caballo blanco. Este caballo blanco es el anticristo. No es Benjamín Netanyahu. Ahora se armó el pleito. Va a venir el anticristo con un caballo blanco. ¿Qué significa? Paz. El anticristo va a entrar al mundo con un discurso de paz y va a lograr aplacar por un tiempo este problema que se desató ayer. Y dice que este caballo blanco tenía un arco, pero no tenía flecha. Eso hacían los reyes en la antigüedad cuando se acercaban en son de paz. Y le fue dada una corona, es decir, le van a nombrar probablemente presidente de la ONU o de alguna organización que va a surgir, y él saldrá venciendo, conquistando y para conquistar. Pero cuando abrió el segundo sello, se oyó al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y vio un caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado poder
de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros, y se le dio un arma muy poderosa. Aquí dice gran espada. O sea, hermanos, cuando el anticristo entre y diga, vamos a hacer la paz, muchachos, tranquilo, van a firmar todo el acuerdo de paz, pero ahí vendrá la verdadera y cruel guerra que se está preparando ahora en Oriente Medio. Lucas, capítulo 21, versículos 23 al 24, hablando de Israel, el Señor Jesús dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, dice nuevamente el Señor Jesús. Esto se refiere al tiempo en el cual en el año 70 el general Tito, que posteriormente pasó a ser emperador romano, el general Tito asoló Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra del templo, tal como Jesús había profetizado, y los judíos fueron esparcidos por la faz de la tierra. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo empezó, y esto es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Los judíos han estado esparcidos sobre la faz de la tierra hasta 1948, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU declaró que Israel vuelva a ser una nación. En un solo día nació una nación, se formó una nación nueva, la Israel que conocemos ahora. Apocalipsis 11:2, hablando del tiempo de la tribulación, dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Aquí vemos, hermanos, lo siguiente. Estos gentiles no son los gentiles cristianos que estamos siendo ganados a nivel mundial. Los gentiles cristianos que somos la iglesia, habremos sido quitados para la tribulación y la gran tribulación. Pero quedarán otros gentiles que serán los enemigos de Israel, y ellos, dice, hollarán la ciudad por 42 meses. Es decir, Israel quedará en manos de ellos. Esta invasión demuestra que los gentiles están allí al borde del muro para entrar a invadir Jerusalén. Vamos a ir al profeta Joel capítulo 3 versículo 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días, dice el Señor, en aquel tiempo en que yo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Qué está diciendo? Que Dios iba a volver a traer a su pueblo ¿a dónde? A Israel, a Jerusalén. Eso empezó en el año 1948. Pero cuando mi pueblo venga, dice el Señor, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat es conocido como el valle del Megiddo. Está a 16 kilómetros al suroeste de Jerusalén y es una planicie donde no se puede cultivar nada porque abajo hay como 30 centímetros de tierra y debajo es totalmente roca. Entonces es solamente un pastote inmenso. Y eso es enorme. Napoleón Bonaparte dice que estuvo allí y dijo, si alguna vez la humanidad termina en una guerra, será aquí. Y es justamente donde la Biblia dice que todas las naciones del mundo se reunirán en el valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel. Mira, Dios le dice mi pueblo. Hay gente que le odia a Israel. Ya empezaron los videos en contra de Israel también. En TikTok, en Instagram, en YouTube. Israel es un asesino, mata niños. Ellos no hicieron nada. Ellos estaban durmiendo, vinieron los palestinos, le mataron, le masacraron y ellos responden. Ah, no, pero había sido que Israel es el malo de la película. Eso va a ser así, hermanos. Pero Dios dice, mi nación. ¿Qué dice Dios? De Israel, mi nación, a quienes ellos se esparcieron entre las naciones y repartieron
mi tierra, dice. O sea, no es que los judíos anden diciendo, te vamos a dar Palestina, la franja de Gaza, para que usted... Eso es todo de Israel, hermanos. El verdadero mapa de Israel bíblico es enorme. Y ahora es chiquitito. ¿Por qué? Porque Israel, para evitar problemas, le repartió un montón de su tierra a los palestinos, aquí, allá otro pedazo, para estar en paz con ellos. Pero dice Dios, repartieron mi tierra. O sea, Dios mismo dice que todo lo que Él le dio a Abraham, a Moisés, después de la liberación de Egipto, cuando entró Josué a tomar la tierra prometida, todo eso Dios dice, eso es mío, chicos. Opa, no es que Benjamín Netanyahu diga, esa parte es mía. Dios dice, esa es mi tierra y ustedes repartieron sin mi permiso, dice. Entonces Dios es el que se enoja ahora. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 decía, yo les tomaré de todas las naciones y les recogeré de todas las tierras y les traeré a vuestro país, a Israel. ¡Wow! Zacarías, ¿qué dice el profeta Zacarías? Vamos a Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Y aquí está otra clave fundamental. Hermanos, subrayen en su Biblia Zacarías 12, 2 al 3. Dice el Señor, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor en contra de Judá en el sitio contra Jerusalén. Porque en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos, escucha bien, la tercera guerra mundial no será por petróleo, no será por agua, será por Jerusalén. ¡Wow! Ahí empieza el problema. Los palestinos quieren Jerusalén, Rusia se une, Siria se une, se están uniendo. Irán es el que financia, el que pone la plata para este ataque. Ya están ahí alineados. Estados Unidos está enviando tropas, está enviando aviones, está enviando barcos. La Unión Europea también dijo, nosotros vamos a enviar. Rusia dijo, yo voy a enviar para apoyar a los palestinos, para apoyar a Hamas. Y hermanos, están empezando a irse a la zona de conflicto donde la Biblia dice que reunirá a todas las naciones de la tierra. Pero es apenas el principio. Apenas el principio. Esto, cuando llegue el momento definitivo, todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de Jerusalén para borrar a Israel de la faz de la tierra. ¿Tendré algún respaldo más? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, mis hermanos. Ezequiel capítulo 38 es una profecía impresionante. Yo te pido, por favor, yo no voy a poder leer todo porque es casi una página. Yo solamente quiero pedirte que leas en tu casa Ezequiel capítulo 38. Yo voy a leer un poco. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meshech y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo y en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Aquí le está hablando ¿a quién? A Gog y Magog. Hay muchas explicaciones en torno a este significado, pero en la conclusión de todos los teólogos y escatólogos, Gog y Magog es simplemente Rusia. Príncipe soberano de Meshech, o sea, de Moscú. Y de Tubal, también de Turquía. Te pondré garfios, dice, y te quitaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes equipados, todos vendrán contigo, dice. Ahí tenemos a Rusia invadiendo Ucrania. ¿Ustedes saben para qué invadió Rusia a Ucrania? Para abrir el camino hacia Israel, porque era la nación que le ataja en el camino. Cuando Rusia conquiste Ucrania, le va a quedar el camino libre para venir a Jerusalén. Y van a venir Kazajistán, Kurdistán,
todos esos Kistán que están ahí debajo, que son Bielorrusia, hay como 20, 30 países. Y todos los países árabes con ellos, con Rusia. ¿Por qué? Porque dice que vendrán con él Persia. ¿Quién es Persia? Irán. ¿Cómo se llama? Busquen en Google. ¿Cómo se llama Irán? Persia. Irán se llama Islamic Republic of Persia. Así es el sello oficial. República Islámica de Persia. En 1935 pasó a llamarse Irán, pero su nombre bíblico es Persia, o sea, Irán. Está con ellos Cus y Fut, que son Etiopía, que son Libia. Todos ellos vendrán con escudo y con yelmo. Gomer, que es Alemania, todas sus tropas. La casa de Togarma, que es Turquía, de los confines del norte. Todas tus tropas, mucho pueblo contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y serás tú su guarda. De aquí a muchos días, le está hablando a Rusia, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. ¡Wow! Todo esto se está preparando como una tormenta perfectamente profetizada en la Biblia. Cuando dice de aquí a muchos días, al cabo de los años, se está refiriéndose al fin de los tiempos. Es largo el relato, pero allá en el versículo 18 dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog, o sea Rusia, contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá en tierra, porque dice el Señor, ha subido mi celo y mi ira. ¿Cuándo? Cuando Gog entre a Jerusalén. Gog será Rusia con todos los ejércitos que le estén rodeando. Vamos al Salmo 83, por favor. Vamos a mirar el Salmo 83, hermanos. La Biblia es absolutamente perfecta. Dice el Salmo 83, porque, oh Dios, dice el Salmo 83, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que ya no sean nación, y para que ya no quede memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, de Moab, de los agarenos, de Gebal, de Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. El asirio también se ha juntado con ellos, y sirven de brazo a los hijos de Lot para decir, borremos a Israel del mapa. Y ese es el discurso de los palestinos, de los iraníes, de los sirios y de todas las naciones árabes enemigas de Israel. ¿Saben lo que ellos dicen todos los días? Borraremos a Israel de la faz de la tierra. Y eso es lo que dice el Salmo 83, que eso es lo que ellos quieren, pero van a terminar un poquitito mal. ¿Saben por qué? Porque Zacarías capítulo 14 les da una respuesta y le dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti
serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones, vuelve a decir, ¿en contra de quién? De Jerusalén. Repito, no hay tercera guerra mundial por agua, ni por combustible, ni por comida. Será por Jerusalén. Dice la Biblia, en contra de Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas. Exactamente lo que pasó ayer, hermanos. Así mismo fue. Mira lo que pasó. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Oh, ¿para qué nos metimos? ¿Saben lo que le dijo justamente le dijo ayer el encargado, el ministro de Defensa de Israel, le dijo a los palestinos: ustedes abrieron las puertas del infierno sobre ustedes mismos, porque les vamos a curubicar. Y ya empezó, hermanos, ya están ahí con bombas de aquí para allá. Pero hay más. Aquí Zacarías capítulo 14 dice: y así será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que peleen contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en la boca. Esto parece ser una bomba nuclear. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, si ustedes ponen en Google, el río Éufrates se está secando. Pero no es el cumplimiento profético de Apocalipsis 16, porque entonces quiere decir que la gran tribulación ya está aquí. Es un anticipo, está con altibajos. Hay épocas del año en que baja, pero vuelve a subir. En la gran tribulación, el río Éufrates se secará, pero por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que esté preparado el camino. ¿A quién? A los reyes del oriente. ¡Wow! ¿Quiénes vienen ahora contra Jerusalén? ¿Por qué? Porque hay puentes, sí, pero no podés hacer pasar 250 millones de soldados. Es lo que van a venir contra Israel. Entonces, por un puente, 2 puentes o 10 puentes es muy lento. Entonces el ángel, ya que quieren venir, les va a secar el río Éufrates y van a venir en ejércitos. ¿Quiénes son los reyes del oriente? China, Corea del Norte, Japón, Rusia mismo. Vendrán todos aliados. Ya están aliados. Ni siquiera decimos, la Biblia dice que se van a aliar. No, la Biblia sí dice, pero ya están aliados. Rusia, China y Corea del Norte, los principales 3 reyes del oriente, ya son socios de guerra. Y los 3 son locos. Ahora dice, para que vengan los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquí la guerra, hermanos, va a ser a caballos. Por ejemplo, ahí cuando vimos en Ezequiel capítulo 38 dice, tú y muchos pueblos, todos a caballo, dice. ¿Por qué a caballo? ¿Por qué van a venir a caballo? 7 años ya va a estar durando la tribulación y la gran tribulación para cuando esto acontezca. 7 años. No va a haber más combustible. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra en Oriente Medio, lo primero que hacen es ponerle bombas o lanzarle bombas a los pozos petrolíferos. No va a haber satélites para dirigir. Un coronel del ejército paraguayo me dijo, estás equivocado, Rigoberto, porque ahora las guerras son todas tecnológicas. Le dije,
Lo siento, mi coronel. La Biblia dice que va a terminar a caballos. Y usted tiene que saber que va a haber una tormenta solar en la Biblia, en Apocalipsis, que va a destrozar todos los satélites. No va a haber electricidad, no va a haber comunicación, no va a haber celular, no va a haber televisión. Van a venir. Investiguen. Caballería de China. ¡Wow! Los mejores caballos del mundo tienen. Caballería de Rusia. El propio Vladimir Putin es comandante de la caballería rusa. Pongan caballería de Corea del Norte y los caballos árabes, que son los mejores caballos del mundo. Todos esos caballos se van a reunir y van a venir a caballo. ¿Saben por qué? Dios es tan inteligente que cuando Él haga su guerra final contra la maldad del hombre, el Rey de Reyes que va a venir ¿en qué va a venir? A caballo. Entonces quiere que sus contendedores también vengan ¿en qué? En caballo. Entonces va a ser una guerra de jinetes. ¿Y quién va a venir con el Señor Jesús en caballos? Nosotros. Porque viene el Señor con sus miles de santos, dice. Y nosotros vendremos detrás del Señor Jesús en caballos. Y ahí va a venir el anticristo con Gog y Magog, con los ejércitos árabes, con todos los caballos de todos los ejércitos del mundo. Y ahí entra en el escenario el jinete más grande del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. En Apocalipsis capítulo 12 continúa la descripción, hermanos. Apocalipsis 16, 12. Miren ustedes, estamos en el versículo 14. Voy al versículo 15. Muchas gracias. Realmente me hacía falta. Qué suerte que mi cámara está aguantando, ¿eh? Estamos en el versículo 14. Vamos al versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón en la noche, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió, ¿a dónde? En el valle de Josafat. ¿Qué decía Joel capítulo 3? Reuniré a todas las naciones en el valle de Josafat, que se llama el valle del Megiddo. Acá la Biblia utiliza Megiddo. La palabra en griego es Megiddo. Dice, los reuniré en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En hebreo, Megiddo. Armagedón. ¿Qué significa? Lamentaciones. Los reuniré en el valle de las lamentaciones. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo diciendo, hecho está. Cuando todos los ejércitos estaban allí. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor. ¿Cómo decía Ezequiel? Que cuando entre Gog y Magog en la tierra de Jerusalén, dijo, habrá un temblor tan grande como nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra, que ningún muro se quedará en pie, dice el Señor. Ahora estamos viendo que entra, viene ya Gog y Magog con todos sus ejércitos. Y entonces, hermanos, dice aquí que hubo un terremoto tan grande, cumpliendo la profecía de Ezequiel, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Para que un granizo pese un talento, que equivale más o menos a 2,5 kilos, 2,5 kilos va a tener el granizo. No va a ser el que cayó acá la vez pasada. Eso tenía 50 a 100 gramos.
El granizo que va a caer sobre los ejércitos de Gog y Magog y las naciones que vayan para borrar a Israel del mapa, hermanos, va a ser del tamaño de una pelota de básquetbol. Y va a caer en una tormenta con un viento a 250 kilómetros por hora, lo cual determina que con el peso de la masa, más el volumen, más el viento, cada granizo estaría yendo aproximadamente a 1000 kilómetros por hora. Ningún arma humana puede tener ese poder, pero va a caer sobre todos esos ejércitos. Y dice la Biblia que la sangre de los muertos llegará hasta el freno de los caballos, es decir, hasta esta altura, por 1600 estadios. Eso equivale a 300 kilómetros cuadrados. Casi toda la región oriental del Paraguay. Es decir, desde acá, desde Concepción hasta Caguazú, esta ciudad del este, hacemos un cuadro y ahí tenemos más o menos 300 kilómetros cuadrados. Eso se va a convertir en un mar de sangre. No es que yo lo quiera, no es que yo lo diga, es que Dios dice que así será. Y Él sabe lo que hace. Pero cuando todo eso esté allí, hermanos, como si fuera poco, la plaga del granizo, la lluvia torrencial, el terremoto como nunca antes, de repente vi el cielo abierto y un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Él estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lágar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura tiene un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que empezó ayer va a ir creciendo, esto va a ir complicándose hasta que entre ahora y el 2024, yo me animo a decir, nos vamos en lo que se llama el rapto de la iglesia. Y empieza, hermanos, la tribulación y la gran tribulación. 7 años de la última semana que le falta a Israel. Esos 7 años habrán guerras, pestes, terremotos, meteoritos, habrá hambre, sed, no va a haber agua, las aguas serán contaminadas. Todo tipo de enfermedades y plagas asolarán la tierra. De los 8.000 millones que habitamos la tierra ahora, quedarán durante esos 7 años aproximadamente 500 millones de sobrevivientes. De eso se trata mi libro. Los sobrevivientes del Armagedón. Y esas personas que sobrevivan van a habitar la tierra ahora por 1000 años. Por 1000 años. O sea, 7 años de catástrofes desembocarán en la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón termina con la victoria de Jesús y el inicio del milenio. 1000 años de paz. Isaías capítulo 11 dice que el Rey de Reyes, el Mesías justo, cuando Él reine, Él será un príncipe de justicia, un rey de justicia, que el niño podrá jugar con el león, que el bebé podrá jugar hasta meter su mano en el nido de la serpiente, que el buey y el oso van a comer pasto juntos, porque no habrá más quien haga daño en la tierra y en todo su santo monte, porque la gloria de Dios, dice, cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. 1000 años. Después de 1000 años, porque para que eso sea realidad, Satanás estará preso por 1000 años. Apocalipsis 20 nos habla de que Satanás estará preso por esos 1000 años, con todos sus demonios en el abismo. Y después, cuando termina esos 1000 años, se le va a volver a soltar por un poco de tiempo, dice. Y va a tratar de volver a hacer una revuelta.
Pero ya va a ser corto. Dios hará descender fuego del cielo sobre ellos y sobre los que se sumen a esa revuelta se quemará la tierra enteramente. Porque el apóstol Pedro dice, la tierra será enteramente quemada. Y todos los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Cuáles elementos? Oxígeno, nitrógeno, berilio, todos los elementos químicos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar. Entonces, hermanos, nosotros viviremos en la eternidad con Dios. La nueva Jerusalén será instalada. La nueva Jerusalén va a tener el tamaño aproximadamente de Brasil. Una ciudad muy grande. Ahí van a vivir los que hayan hecho mérito para entrar a vivir con el Señor Jesucristo en la nueva Jerusalén. Habrá salvos fuera de la nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿De dónde es lo que saca todo el pastor estas locuras? Porque la Biblia dice, las naciones que hubieran sido salvas vendrán a la nueva Jerusalén. Habrá naciones afuera y vendrán a la nueva Jerusalén para traer ofrendas al Rey de Reyes. O sea, va a haber naciones fuera de la nueva Jerusalén, pero ya va a ser la eternidad. Ya no habrá muerte ni dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada y no habrá memoria de las cosas pasadas. Eso será la perfección total. Una pregunta. Si en el milenio van a vivir los sobrevivientes de la tierra, más o menos 500, 600 millones, ¿qué función tenemos nosotros durante el milenio, los que seamos arrebatados o los que sean muertos en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación? Porque Primera de Tesalonicenses dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrá a las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos llevados a las nubes junto al Señor. ¿Y dónde? Allí estaremos siempre con el Señor. O sea, en el milenio nosotros no vamos a ser los que bajemos a vivir en la tierra. Porque eso la Biblia dice no. Estaremos ¿dónde? En las nubes con el Señor. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que ahora el reino espiritual está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Satanás. Y está gobernado por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus de maldad en las regiones celestes. Este es el gobierno espiritual del demonio ahora. Cuando ellos estén presos, ¿quién va a gobernar la tierra? Isaías 11 e Isaías 65 dice que será el Mesías príncipe, o sea Jesús. ¿Desde dónde? Desde la esfera espiritual. ¿Y por quién? ¿Con quién gobernará? Gobernará con sus principados, con sus potestades, con sus gobernadores de luz y con sus espíritus de bondad en las regiones celestes. Al revés. El otro era de maldad, este es de bondad. El otro era de tinieblas, este es de luz, el gobierno de Jesús. Y nosotros estaremos co-gobernando con Él el milenio. Los que habiten la tierra serán seres humanos. Pero dice Isaías que nadie morirá antes de 100 años. O sea, va a existir todavía muerte. Y dice, el que intente pecar, o sea, va a existir todavía el pecado. Será borrado por 100 años. Así será la ley del milenio. En ese tiempo, hermanos, los seres humanos vivirán en una armonía maravillosa e inimaginable. ¿Por qué y para qué? Y con esto termino. ¿Por qué y para qué los habitantes del milenio necesitarían, Dios necesita un milenio? Resulta ser que Dios creó un mundo perfecto. Dice Eclesiastés que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Perfecto. El mundo que Dios le dio a Adán y Eva era hermoso. Adán y Eva desobedecieron. Adán y Eva escucharon la voz del diablo, desobedecieron a Dios y entraron bajo maldición y pusieron a la tierra bajo maldición. Y todo lo que se desarrolló desde entonces hasta que venga Cristo en Armagedón es diseño del diablo. Todo lo que es aborto, droga, ahora está entrando el fentanilo, dice en América del Sur, ya mató más de 20,000 jóvenes, es una droga, una pastilla, 2 pastillas, 5 pastillas, la vida ya está destruida y ya no pueden largar.
El fentanilo, pongan en Google e investiguen. La droga que está causando desastre en Estados Unidos. Hay videos, jóvenes que son totalmente zombies, así. Así están los zombies por las calles en Estados Unidos. Vean videos. ¿Qué les hace eso? El fentanilo está entrando en América del Sur, está viniendo a Paraguay, hermanos. Todo eso es obra del diablo. Todos los abortos, las guerras, los crímenes, las violaciones, los feminicidios, los abortos, todas las prostituciones, la homosexualidad, todo es obra del diablo. Ahora Dios tiene que demostrar lo contrario. Porque, señores abogados que están viendo este video, para que haya un juicio, tiene que haber dos elementos. No se puede hacer juicio con un solo elemento. Alguien acusa, tiene que haber un acusado y una defensa. Entonces, tiene que haber testigos a favor y en contra. El milenio es para eso, para tener la segunda versión. La primera versión es la obra del diablo. La segunda versión, el gobierno de Cristo. Después del gobierno de Cristo, después del milenio, se va a establecer el trono del juicio final. Allí recién. ¿Cuánto falta para el juicio final? Más de 1000 años. Y allí, en una pantalla cósmica, se va a establecer el tribunal, Dios, el juez supremo. Dice que nosotros vamos a estar sentados, así como ustedes ven las películas de... Acá también ya se hace juicio oral en Paraguay. Yo nunca he visto, en la tele suele salir. Pero en las películas suele salir que está el juez, está el acusado con su abogado defensor y su público, está el acusador con su público y allá están los miembros del jurado, quienes van a opinar y sacar una conclusión para entregarle al juez. Y el juez en base a eso va a dictar sentencia. Así funciona la ley. Así mismo es en la eternidad. Nosotros vamos a ser miembros de la mesa del jurado. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros juzgaréis al mundo? Y de acuerdo a nuestra experiencia, que hemos vencido al mundo con Cristo, se acusará a los que no vencieron al mundo con Cristo. Y entonces, allí, en una pantalla cósmica se va a mostrar, este es el gobierno de Lucifer, porque Lucifer se rebeló un día en contra de Dios y dijo, yo voy a ser Dios. Entonces Dios va a mostrar cómo hubiera sido el gobierno de Satanás si él era Dios. Y se va a mostrar cómo es el gobierno en el diseño de Dios por Jesucristo en el milenio. Y con dos elementos de juicio, señoras y señores, ahí está. Saquen cada uno sus conclusiones. Los miembros del jurado emitimos el veredicto. Nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. A pesar de todo lo que pasó en el mundo y el gobierno de Satanás, hemos optado por Jesús. Ellos han rechazado a Cristo. Entonces el juez agarra el veredicto. Señoras y señores, ¡pam! Satanás y todos sus demonios y todos los seres humanos que se alinearon con él en su propósito son declarados culpables. Para ustedes, el lago de azufre que arde por los siglos de los siglos. Para los demás, venid benditos de mi Padre al reino que se ha preparado para ustedes. ¡Wow! ¿Bolípico o vale? No, señores. Ni todo el oro, ni todo el diamante, ni toda la riqueza del mundo no puede comprar. Se compró con la sangre de Jesús. Totalmente pagado. Ni un peso no podemos aportar nosotros. Solamente la sangre del Cordero. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, esto es para predicar por lo menos unas 6 horas, ¿verdad? Si un día quieren hacer una maratón, vamos a predicar 3 horas. ¿Se animan? No. Esto uno puede sentarse en una ronda así con un grupo de personas y empezar a debatir. Ñamoita sacar el versículo bíblico, yo apliqué 6, 7, 8, 10, 20 horas si quieren, 24 horas si quieren, no hay problema. La palabra de Dios no falla, hermanos.
lo que está pasando, es simplemente lo que está aquí. Levanta tus manos hacia el cielo y yo proclamo diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Ahora quiero también proclamar otra palabra que está en Isaías capítulo 60. Levanta tus manos y yo proclamo esto proféticamente sobre este pueblo, porque dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escucha bien, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Alfa y Omega, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. A su nombre. Aleluya.